Vamos a tener la mesa, la privacidad y la protección de datos, con 3 participantes. 2 de ellos nos envían video. La maestra Loida García Febo, quien será nuestra primera participante en esta mesa. La maestra Loida García Febo es miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA. Cuenta con estudios de licenciatura en negocios y una maestría en bibliotecología por la Universidad de Puerto Rico. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Palmer School of Library and Information Science de la Long Island University. Sus intereses de investigación son el desarrollo profesional continuo, las poblaciones multiculturales y el comportamiento informativo. Vamos a escuchar la grabación que nos envía. Saludos a todos los colegas en México y los que estamos siguiendo estas presentaciones en América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo. Quisiera agradecer a nuestro colega, Dr. Jaime Ríos Ortegas, y a la oficina de IFLA en América Latina y el Caribe por la invitación y por la coordinación de este evento en línea y presencial. Los programas para discutir el reporte de tendencias son muy importantes para cada uno de nosotros como profesionales de la información, para analizar el impacto que tienen estas tendencias en nuestros países y bibliotecas y cómo podemos proactivamente continuar colaborando para que las bibliotecas sean parte activa de los procesos donde tantos cambios impactan nuestra sociedad constantemente, conformando la sociedad de la información, el acceso a la educación, a la privacidad, el compromiso cívico y de transformación. Mi intervención será acerca de cómo podemos utilizar las tendencias, en este caso, las tendencias acerca de la privacidad y la protección de datos, para abrir un diálogo informativo con nuestros colegas acerca de cómo podemos ayudar a proteger la privacidad de nuestros usuarios. También hablaré acerca de cómo podemos informar a nuestros usuarios acerca de su privacidad. Este asunto nos impacta a todos en las bibliotecas. En esta presentación haré referencia a materiales en cuyo desarrollo he participado y hemos enseñado acerca de ellos en diferentes regiones del mundo. Se llaman los materiales de las directrices del Internet, Manifiesto de IFLA y UNESCO y el Código de Ética de IFLA. Quisiera motivarles a todos a pensar en esta presentación, compartirla con colegas y discutir qué estamos haciendo en nuestros países y en las bibliotecas y qué más podemos hacer para la privacidad y la protección de nuestros usuarios y de nosotros mismos. En una biblioteca física o virtual, el derecho a la privacidad es el derecho a la búsqueda abierta, sin temer que nuestras búsquedas y el objeto de nuestro interés sea examinado o esté ante el escrutinio de otros. Esto también implica el derecho que todos tenemos a la anonimidad y la propiedad de nuestro nombre y detalles personales. Libre acceso a la información y la libertad de expresión son principios básicos de nuestra profesión. Las nuevas tecnologías, las redes sociales y los recursos en línea tienen componentes bien públicos. Situaciones complejas pueden resultar de interacciones con otras personas y de intercambios por medio de las redes sociales. Cada día los límites de la privacidad y la protección de datos se tornan más grises y borrosos. Las personas rinden el control de su información cada vez más. Con esto no quiero decir
que debemos tener miedo de compartir información en línea. Como sabemos, se ha convertido no en un lujo, pero una necesidad para compartir investigaciones, conectarnos con otros en lugares distantes y continuar la educación. Los bibliotecarios necesitamos ser transparentes con los usuarios acerca de su privacidad. La sección 7b de las directrices del manifiesto de IFLA UNESCO sobre el Internet nos habla acerca de la privacidad del usuario. Nos recomienda que los bibliotecarios deben respetar la privacidad de los usuarios de Internet en la biblioteca y de sus decisiones en la búsqueda de información. También, los bibliotecarios no guardarán más registros del uso de Internet de los que sean exigidos por ley, no los conservarán por más tiempo del requerido y protegerán la integridad de los registros de uso en todo momento. IFLA también ha desarrollado un código de ética para bibliotecarios donde se incluye el tema de privacidad. Este indica que los bibliotecarios y otros trabajadores de la biblioteca respetan la privacidad personal y la protección de la información personal que es necesariamente compartida entre individuos e instituciones. La relación entre la biblioteca y el usuario es una de confidencialidad y los bibliotecarios y otros trabajadores de la información tomarán medidas apropiadas para asegurar que la información, la data del usuario, no es compartida más allá de la transacción original. La información no será compartida con terceros. Tal y como nos dicen las directrices del manifiesto del Internet de IFLA, el acceso a la información no debe proveerse a costa de la privacidad del usuario. La privacidad en este caso significa la libertad de elegir en qué grado la información personal es monitoreada, colectada, compartida y distribuida. Los usuarios deben estar informados de las políticas de la biblioteca acerca de la privacidad y los derechos de permanecer anónimos y privados mientras accesan y envían información. Deben ser protegidos como elementos esenciales del marco de acceso a la información. Cuando los usuarios accesan información en la biblioteca, es nuestra responsabilidad el proteger su privacidad y ofrecer un espacio neutral donde les sea posible mantener su privacidad e individualidad. Lo mismo sucede con los catálogos de acceso en público en línea, los registros de circulación y demás. Es recomendable que los empleados reciban capacitación acerca de estos temas. Por ejemplo, no debemos decirle a los usuarios quién ha tomado prestado un libro en particular, pero tampoco podemos compartir el nombre utilizado por un usuario en las redes sociales o bloquear el acceso a las redes. Programas para discutir casos como la privacidad de los usuarios ha sido abusada, casos de la historia o casos actuales pueden ayudar a escribir políticas de privacidad proactivamente. Es muy útil que los bibliotecarios preparen un conjunto de preguntas para ser utilizadas con todas las aplicaciones de redes sociales usadas por la biblioteca. Por ejemplo, si la biblioteca utiliza Twitter, Facebook, YouTube y otros para anunciar programas de la biblioteca y le piden a los usuarios que les den like, que indiquen que les gusta el anuncio del programa, necesita estar claro
acerca de qué sucede con esa data. Por ello, el desarrollar una política de privacidad es importante para cada biblioteca. Estas preguntas pueden ser también dirigidas a los vendedores de productos utilizados por las bibliotecas. Preguntas claves incluyen: ¿qué información coleccionan de nuestros usuarios? ¿Cuándo los usuarios utilizan el producto y abren cada link? ¿Qué hacen con esa data? ¿Su compañía borra la data cuando el usuario devuelve el libro? ¿Al final del día? ¿Cuán frecuentemente la data es borrada? ¿Venden los datos? ¿Qué tal acerca de los ebooks? Son muchas preguntas que pueden hacerse a cada vendedor. En este punto quisiera mencionar un ejemplo de lo que nuestras asociaciones pueden hacer para ayudarnos y ayudar a nuestros usuarios. La Sociedad Americana de Bibliotecas, ALA, ha desarrollado una campaña y celebra el derecho de escoger ser privado por una semana cada año. La semana se llama Escoge la Privacidad. Y es muy popular porque hay muchas preguntas relacionadas con el hecho de que cada uno de nuestros movimientos en línea son observados. Las transacciones financieras, nuestros reportes de comunicaciones, el consumo de los medios, las redes sociales, los sistemas de localización geográfica. Todos son seguidos y grabados. Y muchas veces no sabemos quién los registra. Por eso debemos hablar de estos temas, educarnos y educar a otros, continuar el diálogo. El nombre del website, por si lo quieren ver, es chooseprivacy.org. Es importante recordar que las compañías de redes sociales han desarrollado sus propias políticas de privacidad, explicando cómo sus websites operan. Es vital leer estas políticas para entender cómo la información compartida por cada persona es utilizada. Cada compañía, dueña de una red, tiene su propia política de privacidad, las cuales pueden variar de acuerdo al país donde la compañía está ubicada y el acuerdo regional con organizaciones como la Unión Europea, por ejemplo. También tienen políticas acerca de cuáles son los datos públicos de cada persona, como fotos, edad, género, información biográfica, las actualizaciones de sus estados, contactos, intereses y localización geográfica. Como sabemos, alguna información es pública y no se puede cambiar, pero mucha información también se puede mantener privada. Estas políticas y los términos de servicio pueden cambiar en cualquier momento. Generalmente, la red social es incluida en la política, pero las aplicaciones desarrolladas por terceros, como por ejemplo los juegos para jugar con otros contactos, las encuestas o quizzes que surgen cuando estamos en un website, o las aplicaciones que le permiten a los usuarios publicar en su perfil de red social desde su teléfono móvil o desde su computadora. Todos estos tienen su propia política de privacidad, las cuales debemos leer también. Recordemos que todas estas entidades monitorean y siguen cada clic que hacemos en línea y las cookies de nuestros navegadores. Cuando lea estas políticas, comience por el final y note quién es el dueño de la información publicada por los usuarios. ¿Es usted o es la compañía? ¿Cuánto tiempo es guardada? ¿Y quién puede tener acceso a ella? Adicionalmente, lea acerca de cómo cancelar una cuenta
y cómo la compañía anuncia cambio a sus políticas de privacidad. Los bibliotecarios debemos unirnos. Nuestras asociaciones son el medio más poderoso para unirnos a grupos cívicos, para continuar luchando por regulaciones nacionales para la privacidad de los ciudadanos y de nuestros usuarios. La defensa de la privacidad y la data de todos se hace a nivel nacional, de Estado y también a nivel internacional, donde puedo dar fe que IFLA está muy activa. Por medio de estas leyes y protecciones legales que podemos trabajar juntos a grupos sociales en nuestro país o en nuestra región del mundo, podemos lograr que los gobiernos aumenten las regulaciones para que las compañías globales que todos conocemos cuáles son, aumenten las protecciones de privacidad para sus usuarios y la data que compilan de cada usuario. Les motivo a que continuemos tomando acción para continuar defendiendo el derecho a nuestra privacidad y a la protección de nuestros datos. Saludos. Bueno, pues muchas gracias por la participación de la maestra Loida García Febo. Vamos a escuchar, a ver, a otro video, en este caso de la maestra Wendy Mateo Cornejo. Ella es del Colegio de Bibliotecólogos, Archivólogos y Museólogos del Ecuador. Estudió en la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y trabaja actualmente en la Universidad Casa Grande. Es presidenta del Colegio de Bibliotecólogos, Archivólogos y Museólogos del Ecuador. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Wendy Mateo, soy la presidenta del Colegio de Bibliotecólogos, Archivólogos y Museólogos del Ecuador y he estado cordialmente invitada por el doctor Jaime Ríos, quien es el gerente regional de IFLA, a quien le doy mis más sinceros agradecimientos por haberme invitado a esta mesa redonda, del cual es sobre los límites de privacidad y protección de datos. En el auge de las tecnologías de la información y comunicación, se ha desarrollado un mundo de comunicación global, ampliando panoramas fenomenales de difusión e información, satisfaciendo a los usuarios y al comercio electrónico sus necesidades. Por lo que el Estado ecuatoriano, considerando los derechos de las personas sobre la información en el marco jurídico, la Constitución de la República nos indica que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar información y a acceder libremente a esta generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Si bien es cierto, tenemos el derecho al acceso a la información, pero debido a que es una problemática global sobre el acceso personal de nuestra información, de la intimidad, varios organismos aquí nacionales se han dado la oportunidad de indicarnos, de trabajar sobre estas leyes y dar la protección al acceso de datos, como son la ley del comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, la ley de propiedad intelectual de los derechos de autor y la ley de defensa y protección al consumidor. En la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública nos indica que la información confidencial es considerada aquella información pública personal que no está sujeta a principios de publicidad. El uso ilegal que se haga a la información personal o de su divulgación dará lugar a acciones legales pertinentes. En la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, nos indica que para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos obtenidas directa o indirectamente, el uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la información y compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad
garantizado por la Constitución Política de la República. Y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. El consentimiento que se requiere a este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos. La revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. En las entidades de certificación de información nos indica que las empresas unipersonales o jurídicas o personas jurídicas que emiten certificados de firmas electrónicas y pueden prestar otros servicios relacionados con firmas electrónicas son las entidades de certificación de información garantizan la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades. Los servicios de certificación de información podrán ser proporcionados y administrados en todo o en partes por terceros. El Ecuador, en el proyecto de la Ley Propiedad Intelectual, asume la función de defender los derechos intelectuales que responden a los principios de generalidad y armonización internacional, de los cuales en la Ley de Propiedad Intelectual nos indica que el Estado reconoce y regula la propiedad intelectual adquirida conforme a la ley, las decisiones de comisiones andinas y los convenios internacionales vigentes del Ecuador. La propiedad intelectual comprende, primero, los derechos de autor y los derechos conexos. La propiedad industrial, que abarca en otros elementos lo siguiente: las invenciones, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazados, la información no divulgada y los secretos comerciales industriales, las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y los establecimientos de comercio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y cualquier otra creación intelectual que se destine en un uso de agrícola, industrial y comercial. Los objetos de derecho de autor, en lo que se relaciona con la protección de derechos de autor, recae sobre todo en las obras del ingenio en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente título son independientemente de la propiedad del objeto material en el cual se está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados a requisitos del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. En las obras protegidas comprenden varias, como son los libros, los folletos, los impresos, las colecciones de obras, las obras dramáticas, las composiciones musicales, las obras cinematográficas, las esculturas y las obras de pintura, los proyectos, los planos, ilustraciones gráficas, mapas, diseños relativos a la geografía, obras fotográficas, obras de artes aplicadas, programas de ordenadores. Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisión, de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas quedan protegidos durante un año después de la salida del último número de la comunicación publicada, del último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a 3 años. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. En estas limitaciones y excepciones de los derechos de autor, la Ley de Propiedad Intelectual forma parte del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento e Innovación, COES, y están elaborando conjuntamente, favoreciendo a las bibliotecas y archivos sus resoluciones, por lo que han considerado que los siguientes actos no requieren del titular de los derechos, como no están sujetas a las remuneraciones algunas. Un ejemplo, las reproducciones de forma individual de una obra en una biblioteca, archivo o museo. Si el ejemplar legal se pierde, entonces tienen derecho a volverlos a reproducir
y que ocupa el lugar del documento original. En las bibliotecas y archivos, que en lo que se está trabajando, en lo que es la ley de propiedad intelectual, le están tomando mucho en cuenta y están pidiendo incluso ideas y atribuciones para que se puedan dar en esta normativa. Y están aconteciendo lo siguiente: la reproducción de fragmentos de obras que se encuentren en su colección a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal. La reproducción electrónica y comunicación pública de obras de su colección para ser consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios solo en terminales de redes de las respectivas instituciones y en condiciones que garanticen que no se pueden hacer copias electrónicas de esas producciones. La traducción de obras originalmente escritas en idiomas extranjeros legítimamente adquiridas cuando, al cumplirse un plazo de 3 años contado desde la primera publicación o de 1 año en caso de publicaciones periódicas, su traducción al castellano no haya sido publicada en el país por el titular del derecho. La traducción deberá ser realizada con fines de investigación o estudio para los usuarios de dichas bibliotecas o archivos y solo podrá ser reproducida en citas parciales en las publicaciones que resulten de dichas traducciones. El gobierno está laborando conjuntamente con estas leyes y con las instituciones que se encargan de ellas en dar un mejor servicio a los usuarios y a la comunidad en general. Por esta razón se están estudiando estas leyes y estas normativas para poder tener un mejor resultado en el desarrollo del intelectual, del conocimiento de los usuarios y de los colegas y de todas las personas que trabajan en la investigación y receptoras de todos los documentos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias a la maestra Wendy Mateo. Vamos a dar paso al doctor Genaro Luis García López. Él es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca e investigador invitado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Araceli. Bueno, me gustaría comenzar mi presentación haciendo un triple agradecimiento. En primer lugar a CONACYT, que es el organismo que me financia la estancia aquí. En segundo lugar a la UNAM y dentro de la UNAM, pues muy especialmente a la Coordinación de Humanidades y sobre todo a su coordinadora, la doctora Estela Morales Campos, que es quien aceptó mi propuesta para realizar esta estancia durante estos meses aquí en México, y por supuesto al IBI, al equipo directivo del IBI, al director del centro en el que estamos aquí, así como los demás investigadores y el personal de este Instituto de Investigación. Y en tercer lugar, ese agradecimiento es para IFLA y para los organizadores del foro de debate, al responsable, al doctor Jaime Ríos de nuevo, así como al público asistente aquí esta mañana. Bien, ¿por qué hablar de privacidad en Internet? Cuando surgió la posibilidad de impartir esta comunicación, pues me planteé qué tema podría ser interesante, ¿no? Obviamente, pues hablar de Internet hoy en día como que está de más, ¿no? Hablamos de la sociedad en red, de que habla Castell, del acceso a Internet. De hecho, algunos autores hablan de el acceso a Internet como un derecho humano, se cuestionan si debe ser o no un derecho humano. Y el papel de Internet y las redes sociales tiene una característica que podemos decir que es ambivalente, una caracterización que es ambivalente.
Por un lado, podemos pensar en la utopía tecnológica que nos puede llevar, mediante el libre acceso a la información, a que cualquier persona pueda acceder a cualquier tipo de información. Sin embargo, y por otro lado, como han puesto de manifiesto distintos autores, aquí les cito algunos bastante conocidos, como Chomsky, Carr o Morozov, Internet puede ser también una herramienta, un instrumento de dominación, de vigilancia, de control de lo que realizan distintos ciudadanos. Además, hemos de tener en cuenta que según una obra publicada a principios de la década pasada por el bibliotecario estadounidense Michael Gorman, nuestros valores duraderos, que sigue estando de actualidad, la privacidad es precisamente uno de estos valores que hay que defender y que da sentido a nuestra profesión. Como ya lo ha indicado la maestra Loida en el vídeo que hemos visto previamente, la privacidad está recogida en distintos códigos manifiestos de la profesión. Como afirma el famoso escritor checo Milan Kundera, la persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Y esto nos da paso a considerar la dimensión ética, que es un aspecto importante en el que yo quiero incidir aquí esta mañana, la dimensión ética de nuestro trabajo y la dimensión ética de la privacidad. Decía Séneca que el hombre es un animal sagrado para el hombre. El hombre está, como reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, está dotado por el hecho de haber nacido como hombre, como ser humano, de dignidad. Y por lo tanto, el reconocimiento y el respeto a su privacidad forma parte de esa dignidad innata a todo ser humano. Esa dimensión ética tiene que ver también con la consideración de los distintos valores que forman parte, en nuestro caso, de nuestra profesión, de la ética de la información, y tiene que ver también con la reflexión sobre la información, sobre los valores que la atañen, etcétera. Posiblemente cuando hablamos de privacidad, y después profundizaremos en esto, necesitamos encontrar un punto intermedio de equilibrio entre dos extremos de una misma cuerda, que son la publicidad y la privacidad. Y por supuesto hablamos de privacidad porque es una de las tendencias que ha marcado IFLA. Bien, tras esta breve introducción, me gustaría contarles o esbozarles de qué voy a hablar aquí esta mañana. Voy a plantear un caso práctico que creo que refleja muy bien cuál es la situación en la que nos encontramos, no solo nosotros como profesionales de la información, sino cualquier ciudadano en relación con el tema de la privacidad, para después adentrarnos ya en la caracterización de la privacidad, abundar un poco más en la información sobre la protección de datos personales, sobre la ética de la privacidad y conocer un estudio de campo que se realizó el año pasado que nos aporta datos muy interesantes en los aspectos en los que ya ha sido indicado previamente por la maestra Loida. Y concluiré con indicando algunos retos con los que nos enfrentamos actualmente en relación con el tema de la publicidad. Bien, el caso que les traigo lo he denominado como un caso de David contra Goliat. Volviendo al tema del arte, pues tenemos a un ciudadano, ahora veremos cuál, ahora lo conoceremos, ¿no? Que se ha enfrentado nada menos que a Google, pidiendo que datos que Google ofrecía al realizar búsquedas sobre esta persona fuesen borrados. Se trata de este ciudadano español, Mario Costeja González, que al realizar una búsqueda en Google encontró que su nombre aparecía asociado a una deuda económica. En los años 90 esta persona se había divorciado, a consecuencia del divorcio había contraído una deuda con la Seguridad Social. La información sobre esa deuda había sido recogida por un diario barcelonés, por el diario La Vanguardia, y después ese diario había puesto esa información en Internet, había digitalizado su hemeroteca, y Google, al indizar la información, pues extraía los datos de ese periódico.
Ese ciudadano consideró que, aparte de esos datos, estaban obsoletos. Obviamente esa deuda había sido saldada y era información personal sobre esta persona. Él consideraba que esa información no tenía que aparecer y recurrió a la agencia que en España se ocupa de estos temas, a la agencia oficial, que es la Agencia Española de Protección de Datos, que lo amparó y presentó una demanda ante un tribunal. Esa demanda llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la sentencia, como veremos posteriormente, acaba de salir, ha salido esta primavera. Bueno, dejamos aquí el caso de momento de este ciudadano luchando por su derecho a la privacidad frente al poder de Google. ¿Por qué es importante este caso? Es simplemente un caso, pero creo que es realmente importante. Es importante porque se trata de un caso mediático, ha tenido bastante repercusión, desde luego en Europa. Lo he visto reflejado en distintos artículos que he revisado en estos últimos días para preparar esta comunicación. Lo he visto también en programas de televisión, así como en distintos diarios, en distintos periódicos. Además, este caso refleja otros similares que se están dando en distintos países. Va a permitir o ha permitido ya sentar jurisprudencia, desde luego en el caso de la Unión Europea, y es una muestra de la diferencia entre lo global y lo local, el mundo en que nos movemos actualmente. Y además demuestra el gran poder que tiene Google. Como se decía en ese diario que tenemos ahí, en esa página que tenemos ahí, eres lo que Google dice que eres. Y realmente en muchos casos es así. A mí me ha ocurrido que he descubierto publicaciones mías que yo no sabía que existían poniendo mi nombre en Google. Eso me pasó una vez. Puse mi nombre en Google y apareció una publicación que yo no sabía que había sido publicada. Y a partir de ahí me enteré que esa publicación existía. O sea, es el poder que tiene Google actualmente. Bueno, esto nos permite ya entrar de lleno en el tema de la privacidad. La privacidad es un concepto multifacético y que tenemos que entender en el contexto en que se desarrolla. Como he comentado antes, podemos diferenciar entre privacidad y publicidad, como han hecho distintos autores, y lo podemos considerar como dos extremos de una misma cuerda. Gary Marks, el profesor de sociología del MIT, incide sobre estas cuestiones y nos habla sobre esta visión, este concepto multifacético del término de privacidad. Tenemos que considerar algunos elementos cuando hablamos de privacidad. Creo que el elemento clave es el control, que la persona sea capaz de mantener el control sobre aquellos datos que le afectan, sobre aquellos documentos que genera y sobre aquellos datos que cede a otras personas, entidades u organizaciones gubernamentales. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos cediendo información sobre nosotros mismos, cuando estamos cediendo parte de nuestra privacidad, lo que estamos haciendo es otorgando poder a otras personas sobre nosotros. Por ejemplo, al fisco para pagar impuestos o para que nos controle que efectivamente estamos pagando impuestos. Tenemos que tener en cuenta, además, que para que exista interés por esos datos que damos, tiene que existir curiosidad, tiene que existir interés por conocer esos datos, por conocer esa información. Tenemos que tener en cuenta, además, la dimensión ética, que está relacionada con la autonomía del ser humano y con la libertad que tiene el ser humano para poder decidir sobre sus acciones. Si no hay libertad, obviamente no hay ética. Y como decía el profesor de sociología George Simmel, tenemos que tener en cuenta también la interacción social, la dinámica de las relaciones sociales entre esos ambos extremos que hemos comentado antes, entre la publicidad y la privacidad, se negocia realmente en cada interacción social, dependiendo del contexto. De tal forma que el flujo de la información se regula de una forma espontánea, al menos en las relaciones sociales que se producen cara a cara. La privacidad, además, la podemos considerar como un derecho.
la protección de datos es un derecho fundamental autónomo. No es un derecho absoluto, prácticamente no hay derechos absolutos, quizá el derecho a la vida lo sea, pero sí es desde luego un derecho fundamental y es también el garante de otros derechos. Como lo ha indicado la maestra Loida antes, es difícil que podamos expresarnos libremente o acceder libremente a la información si no tenemos la garantía de que esa información no va a ser conocida. En algunos casos se ha contrapuesto la privacidad frente a la libertad de información, que son dos de los principios fundamentales de nuestra profesión. Sin embargo, es una contradicción aparente. Más bien, no se trata de términos contradictorios, sino complementarios, sino como hemos comentado antes. Y tenemos que considerar también el mal uso que muchas veces se hace de la privacidad, como veremos ahora en el estudio de campo que vamos a comentar a continuación. No me detengo en explicar estos casos, pero al final, si alguien tiene alguna duda, porque son muy particulares de España, pero si alguien tiene alguna duda lo podemos ver después. Pasamos a analizar el tema de la protección de datos. Como ya hemos comentado, la protección de datos es un derecho fundamental autónomo y es también el garante de otros derechos y está protegido por distintos principios del derecho. De todo esto, lo que más interesa resaltar es que hay que proteger y respetar los derechos ARCO, conocidos como derechos ARCO. El derecho al acceso, el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación y el derecho a la oposición. Esto nos lleva, la garantía de estos derechos, a profundizar un poco más en la ética de la privacidad. Como hemos comentado antes, es un elemento indisociable del ser humano, de la dignidad de todo el ser humano. Como indica el profesor británico Paul Sturges, la privacidad es un concepto crucial en la bibliotecología y se necesita para que los individuos puedan progresar en su desarrollo personal y en el acceso a la información. Este profesor establece distintos aspectos o elementos que integran la privacidad, y los he listado, pero los que más nos interesan son los dos últimos, la integridad psicológica y la confidencialidad. La integridad psicológica para este autor está relacionada con la propiedad de los contenidos de la propia mente, es decir, con la garantía de la libertad de libre opinión, ¿no? Y la confidencialidad tiene que ver con la propiedad o el control sobre la información acerca de uno mismo y acerca de la imagen de uno mismo. Bueno, tras esto vamos a pasar a analizar este informe que les comentaba, que fue realizado el año pasado, en julio del año pasado, y que se publicó en septiembre, que me ha parecido interesante traer aquí porque recoge una muestra de unas 1000 entrevistas telefónicas. Bueno, el informe no indica dónde, pero seguramente en Estados Unidos, puesto que está elaborado allí, y las entrevistas fueron realizadas en inglés. De este informe quiero extraer y comentarles distintos datos que nos ilustren sobre el tema de la privacidad. Bueno, según el informe, el 86% de los usuarios de Internet han intentado minimizar, esto es, borrar o enmascarar la visibilidad de sus huellas digitales. Bueno, esto se puede hacer de distintas formas, está recogido ahí en el informe, algunas han sido comentadas por la maestra Loida cuando hablaba de las cookies, etcétera. El 59% creen que no es posible ser completamente anónimo en línea. El 55% han tomado medidas para evitar la observación de otras personas, organizaciones o gobiernos. Y además el 68% cree que las leyes actuales no son suficientes para proteger la privacidad de la gente en línea. De aquí podemos extraer 3 conclusiones fundamentalmente. En primer lugar, la preocupación de los usuarios, la desconfianza hacia las leyes, y precisamente de esta desconfianza se deriva el hecho de que sean los propios internautas los que desarrollen medidas o lleven a cabo medidas, digamos, de tipo personal. Bueno, más conclusiones. El 50% de los entrevistados estaban preocupados sobre la cantidad de información personal en línea, y es significativo
indicar que ese número había ascendido desde el 33% en un informe similar realizado en el año 2009. Y obviamente, pues la mayoría de estos usuarios saben que hay información personal propia en línea, como fotos, vídeos, direcciones de correo electrónico, etcétera. Y además afirman que les gustaría controlar su información. Y obviamente dicen que es muy importante para ellos que solo ellos o personas a quienes ellos autoricen tengan acceso a cosas como el contenido de sus correos electrónicos, las personas a las que envían esos correos, el lugar en que se encuentran, cuando se conectan en línea, etcétera. De aquí podemos concluir que los usuarios son conscientes de la cantidad de información que actualmente hay en línea sobre ellos y de la necesidad de controlar esa información por parte del propio usuario. Bueno, más resultados de este estudio. Cada vez más usuarios están preocupados sobre la cantidad de información personal disponible en línea. El 21% habían sufrido secuestros de cuentas de correo electrónico o de medios sociales, de redes sociales mejor. El 13% habían tenido problemas con familiares o amigos por información que se había publicado en la red. El 12% habían sido vigilados o acosados. Y el 11% habían sufrido robo de información vital, como números de la seguridad social, datos de cuentas bancarias o tarjetas de créditos. Vemos de nuevo la preocupación de los usuarios y los problemas asociados a la información que existe en la red, con bastantes casos de acoso, de vigilancia o incluso de robo de información. Y ya para acabar con las conclusiones del estudio, vamos a ver estas. El 6% habían sido víctimas de estafas y pérdidas de dinero. El 6% habían visto afectada su reputación por algo que sucedió en línea. El 4% habían experimentado situaciones de peligro físico por algo que sucedió en línea. Incluso el 1% habían perdido oportunidades de trabajo o también en algunos casos oportunidades educativas por algo que publicaron en la red o que alguien publicó sobre ellos. Incluso he visto algún caso en el que alguien había perdido el empleo por información que sus jefes habían encontrado en Internet sobre esa persona. Por lo tanto, vemos aquí distintos delitos y situaciones personales complicadas, comprometidas por nuestra actuación en Internet o por la información que ofrecemos en Internet. Bueno, pasamos ya para ir concluyendo, antes de que me saquen la tarjeta, a ver los retos que he identificado en relación con la privacidad. Bueno, en primer lugar, parece necesario. Estos retos tienen que ver en realidad con cualquier ciudadano, pero muy especialmente con nosotros como profesionales de la información o con nosotros cuando trabajamos al frente de una biblioteca o como investigadores, como en este centro o en este instituto de investigación en el que estamos. Bueno, en primer lugar, creo que es necesaria la oposición o la lucha contra la intromisión de gobiernos autoritarios, o no siempre tan autoritarios, también democráticos, intromisión que se produce generalmente con la excusa de la seguridad. Es una situación bastante habitual. Creo que hay dos casos especialmente significativos sobre esta cuestión. En primer lugar, la famosa Ley Patriótica de Estados Unidos, que se aprobó en el año 2001 para, en teoría, luchar contra el terrorismo. Y desde luego ahí la ALA tuvo una postura muy clara oponiéndose a lo que indicaba esta ley, recomendando a sus asociados que no ofreciesen información a las agencias estadounidenses, a no ser que fuesen con una orden judicial, obviamente. Ese es uno de los casos. El otro es una directiva de la Unión Europea que se aprobó en el año 2006, también precisamente a raíz de los atentados de Madrid y de Londres del año 2004 y del año 2005, que obligaba a empresas de telefonía y de comunicaciones electrónicas a retener datos de intercambio de comunicación por motivos de seguridad. En una reciente sentencia de abril de este año del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta
directiva ha sido revocada, después de una lucha, como indicaba la maestra Loida, de organizaciones sociales de distintos países europeos. Bueno, un segundo reto es la toma de conciencia por parte de los usuarios o de los consumidores sobre las consecuencias que tiene el ofrecer nuestros datos a distintas empresas. He manejado un estudio muy curioso de un investigador suizo donde analiza cuáles son las reacciones, los comportamientos de los usuarios cuando dan información a empresas que trabajan con tarjetas de fidelización. Y él ha comprobado que en muchas ocasiones se trata de reacciones contradictorias. Por un lado, los usuarios al principio son reacios a dar la información, después dan esa información y después, cuando quieren acceder a esa información y la empresa ha borrado esos datos en cumplimiento de las normativas de protección de datos, esos mismos clientes se sienten molestos porque la empresa no le facilita esos datos. O sea que a veces ahí tenemos un comportamiento, los usuarios o los clientes, ambivalente. Bien, tenemos también que tomar conciencia sobre los peligros de las nuevas tecnologías. Algunos autores llegan a hablar en relación con el papel de las tecnologías de vigilancia total, o incluso algunos hablan de la privacidad como de un derecho perdido, ¿no? Necesitamos trabajar para encontrar ese justo equilibrio entre la privacidad y la transparencia. A veces no es fácil y a veces surgen dilemas éticos importantes. En los últimos años hemos visto distintos casos asociados con la filtración de información, los casos de Wikileaks, de Snowden, de Manning, que plantean también dilemas éticos, ¿no?, sobre si el comportamiento de estas personas era adecuado o no. Obviamente yo opino que sí. Algunos autores hablan de que su comportamiento lleva del cuarto poder, el de los medios de comunicación, al quinto poder, el de los medios de comunicación en Internet, y a una nueva era en relación con la información a la que podemos acceder. Tenemos también que tomar conciencia de los peligros del ocultamiento de identidades en las redes sociales, así como de la carencia de honestidad. Es importante que seamos conscientes de esto. Y también tenemos que tomar conciencia de la cesión de control de nuestra privacidad, especialmente en las redes sociales. En general no somos muy conscientes de eso, o muchas veces no leemos la información. Es verdad que suelen ser documentos muy largos y muy técnicos, jurídicos, la información que nos ofrecen previamente a la hora de darnos de alta, pues, en redes sociales, etcétera. Bien, es necesario, desde luego, mejoras en las legislaciones y en la propia administración para reconocer el derecho al olvido, desde luego, como pedía ese ciudadano que veíamos al principio de la exposición, para mejorar los organismos independientes que velen por los derechos de los usuarios y los consumidores, para agilizar los trámites y los mecanismos para realizar reclamaciones y, por supuesto, es necesaria una justicia eficaz para defendernos de las intromisiones que sufrimos en nuestra intimidad. Y tenemos que avanzar en distintas cuestiones como la realización de investigaciones, como estudios de usuarios, estudios de casos como estos que estamos comentando aquí esta mañana, estudios comparados sobre legislación y jurisprudencia, etcétera. Y, por supuesto, tenemos que ser conscientes en nuestros centros de trabajo, en nuestras bibliotecas, del papel que desempeñamos. Tenemos que conocer a nuestros usuarios. Tenemos que elaborar políticas sobre acceso a la información y el respeto a la privacidad, desde luego políticas que sean éticas, legales, prácticas, que busquen el bien común. Tenemos que ser respetuosos con la dignidad de nuestros usuarios y tenemos que formar e informar a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones. Y ya para acabar, pues me gustaría exponerles el desenlace del caso de Mario contra Google,
que obviamente fue satisfactorio para el ciudadano que demandaba Google, ¿no? Google al final, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha rendido, entre comillas, y ha ofrecido la posibilidad de que quienes lo deseen, en ciertas circunstancias, puedan retirar información que les afecta. Más bien solicitar a Google que retire información personal que les afecta directamente. Y bueno, esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos una sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta o un comentario. Sí, por favor. Sobre todo porque plantea un problema del cual parece que no somos muy conscientes, y es esto de la privacidad como condición para el desarrollo del conocimiento. Lo que usted plantea desde mi perspectiva nos plantea al mismo tiempo una cuestión actual, y es la discusión entre lo público y lo privado. Cuando las redes vuelven público lo privado y lo convierten en natural, esto tiende a verse como algo muy común. Ello conlleva pensar en el campo de lo jurídico, lo ético y lo moral, al provocar el tránsito entre lo jurídico, lo social y lo humano. El derecho legaliza lo que socialmente se ha legitimado como una práctica. Entonces, esto yo entiendo que si bien tiene un elemento fundamentalmente de carácter jurídico, hablar de lo que es protección a datos, yo quisiera pensar desde su perspectiva que habría una posición al respecto, porque la tecnología nos come. Entonces, en este sentido, supondría yo, porque no soy bibliotecóloga, que existe algo que de forma no consciente tendería a darse, y es pensar esto que estoy haciendo, por ejemplo, en este manejo de los datos, es una cuestión que debo manejar desde mi perspectiva. Hay algo que lo guíe como una ética del bibliotecólogo, o tendría yo que pensar más adelante cuando de repente en esta perspectiva en donde de pronto se legalizan ciertas cosas, el Estado, digamos en este caso el manejo de políticas, de pronto tiende a ser arbitrario, y entonces antes que pensar en una legalización que ha sido legitimada socialmente, de pronto viene la arbitrariedad, y entonces esto se legaliza, y entonces de pronto yo me imagino que hay un conflicto ético y moral en el bibliotecólogo de yo sé que esto no debería yo, no tendría yo que entrarle, pero de pronto se empieza a mover. Es decir, estoy tratando de adelantarme a cómo las cuestiones se han dado, sobre todo por la presentación de casos. No sé si podría comentar un poco al respecto. Gracias por el comentario o pregunta. Me acordaba cuando la oía de una cosa que decía Octavio Paz, algo así como que el Estado es un monstruo benefactor. No, creo que no eran esas palabras, pero era algo parecido. Ogro filantrópico, exactamente, era eso. Entonces sí, los Estados tienen esa doble caracterización, ¿no? Se puede abordar desde distintos puntos de vista. Desde luego hay uno legal, hay una serie de normas, leyes y otro tipo. Por supuesto, no lo he mencionado, pero el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a la privacidad. ¿De acuerdo? No con esas palabras, pero lo podemos relacionar con lo que se dice ahí.
Bien, por lo tanto, hay una dimensión jurídica, legislativa, que está normativizada y defendida a través de los tribunales de justicia. Eso no quiere decir que las normas sean adecuadas. En algunos casos, como hemos visto con la directiva de la Unión Europea sobre el almacenamiento de datos, esas normas hay que cambiarlas. Y en otros casos necesitamos normas que recojan principios de derecho, que recojan aspectos sociales que ahora están en nuestra sociedad y que previamente no existían, como el derecho al olvido, del que antes no se hablaba y del que se habla mucho más a raíz de Internet. Por lo tanto, esa es una dimensión. Y la otra es la ética profesional. En los códigos deontológicos, y la maestra Loida ha hablado de algunos de ellos, de nuestra profesión, está recogida la privacidad como un valor que tenemos que promocionar, que tenemos que defender en nuestras bibliotecas si estamos trabajando al frente de una biblioteca. Bien, por lo tanto tenemos esas dos dimensiones, la jurídica y la ética profesional. Y es desde ahí desde donde podemos abordar el tema. Por supuesto, nosotros aquí en un centro de investigación pues podemos investigar sobre estas cuestiones y hacer planteamientos. El profesor que les he comentado previamente de la Universidad del Reino Unido pues elaboró en su momento unas directrices para la Unión Europea, regulando aspectos de este tipo. Además tiene distintos estudios que no he comentado, pero también son muy interesantes, sobre el tema de la publicidad en las bibliotecas. No he querido entrar ahí, sino centrarme en la privacidad, sino centrarme en la privacidad en Internet, pero también hay estudios que analizan la privacidad en relación con los usuarios de bibliotecas, por supuesto. Y también tendríamos que trabajar en ese aspecto, desde la investigación. No sé si le he respondido, más o menos. Una pregunta más, por favor, estamos sobre Sí, tiempo. buenos días. Mi pregunta va para recalcar la importancia de la responsabilidad ciudadana, porque creo en esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos de protegernos también nosotros en los datos que brindamos, y que esto inicia mucho también en la educación y en la casa. En nuestro país, ¿cuánto riesgo tenemos ahora, por ejemplo, con el caso de las mujeres, los migrantes, y sobre todo en estas redes sociales como Facebook, que parece egoteca, y además también en relación con esto, con el aspecto del derecho de contenido? Vemos mucha información pasar por ahí y no hay como una calidad o una filtración al respecto. Y con respecto a la biblioteca, en el punto 4 que señalaba el doctor Luis, me parece importante también nosotros como usuarios tener esta parte de responsabilidad de nuestros datos y también nuestra formación. Es una parte básica y como profesionales en esta materia, dar esta capacitación a nosotros mismos y también en nuestras aulas, a estos chicos que están ahora en carrera y a nuestros usuarios. Nada más, como ciudadana y como profesional. Gracias. Gracias. Bueno, por ahí alguien quiere. Pero bueno, si quieren hacerle más preguntas al doctor, vamos a dejarlo así, fuera del evento. Vamos a cambiar de mesa, por favor. Muchas gracias. Gracias.